Doy gracias al Señor por estar aquí otra vez con vosotros. Y Cindy y yo hemos estado 6 meses. ¿Y sabes el por qué? Es porque hay un tratado. ¿Tratado? Convenio entre los Estados Unidos y el Reinado de España, donde estamos ahora, que dice que nosotros, gente como nosotros, los misioneros, cada 5 años tenemos que ausenciarnos y regresar al país que nos ha enviado a predicar el Evangelio. Entonces hemos pasado 6 meses predicando en iglesias allí. De hecho, la semana pasada, o no, hace 2 semanas estaba en Seattle y me estaban grabando también. No me gustó. Y en una iglesia allí, pero lo hemos pasado muy bien y podéis preguntarnos lo que queráis sobre nuestra estancia allí. Sabéis que es un privilegio apartarnos de vez en cuando de la obra, y gracias a Dios que Miguel Ángel estaba aquí con Jorge y con todos y estuvisteis trabajando. Y creo que el ministerio ha florecido, ha avanzado, gracias a Dios. Durante el tiempo allí, uno de los privilegios que tengo tengo más oportunidad de escuchar otros predicadores, y uno ocurrió en septiembre en un retiro de los pastores, allí en el noroeste de los Estados Unidos, en una conferencia que se llama Refréscate o algo así. Y el predicador predicó sobre Isaías 40, mucho mejor que yo. Y desde entonces, yo en inglés, esto es otro gozada allí, es pensar en inglés y hablar inglés. Los únicos con quienes he hablado español son los perros. Allí. Estaba encargado de 3 perros. Daisy, la abuela, Jazz, la hija, y Oakley, la nieta. Es una familia porque la hermana de Cindy y su marido crían perros, son labradores, muy buenos. Si quieres comprar uno, son 1.500 euros. Pero mi trabajo era sacarlos, correrlos, tienen que correr mucho. Y yo iba hablando con ellos en español, porque no saben la diferencia. Si hablo bien, si hablo mal. Y hablaba con Dios también en español, pero me gusta mucho este pasaje por varias razones. La número 1 sería porque habla de la grandeza de Dios. Y todos nosotros, aunque hemos andado con el Señor 45 años, a veces tenemos una perspectiva de Dios muy pequeña. Y eso no nos ayuda para andar con Él. Y entonces vamos a leer algo de ello. Si tienes tu Biblia, vamos a Isaías capítulo 40. Y sabes que es la segunda parte del libro de Isaías. Algunos dicen que fue escrito por otro autor, capítulos 40 al 66. No lo creo. Y una de las razones principales es porque el manuscrito en hebreo termina al final del capítulo 39, y allí en los manuscritos hay 7 espacios para 7 letras más. Y los que hacían estos, los que escriben estos, los copistas, lo hacían a la perfección. Era un arte, una ciencia, digamos. Y allí vemos que empieza capítulo 40. Entonces no hay 2 autores de Isaías, hay uno. Isaías, que la historia siempre nos ha confirmado. Pero vamos a leer un poco. Empieza en versículo 1 diciendo: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su, número 1, tiempo ya es cumplido, y que su pecado es perdonado, y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y sigue diciendo hasta el versículo
10, vamos a leer allí. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y fuerza, con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a la recién paridas. Y veis allí en versículo 10 algo muy curioso, hablando de la segunda venida de Jesucristo. Vemos primero que viene en plan de juez, tiene su recompensa, como dice allí, y la palabra enseñoreará. ¡Buah! Vendrá como rey, pondrá a todos en su sitio, como dice en Mateo 24 y muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento. Pero en versículo 11 veis que como pastor manso, no como guerrero poderoso como en versículo 10, pero como en versículo 11 como pastor manso, apacentará su rebaño. Vemos esto a veces en Jesucristo, vemos cosas que para nosotros no es normal. ¿Cómo puede ser juez y pastor manso? Pues sí, es así. Jesucristo es así. Y acabamos de cantar una canción donde hemos cantado, Él va a ser mi abogado y mi salvador, algo así. No recuerdo exactamente ahora. Y es la verdad. O no, mi juez y abogado. Yeah. Entonces es muy importante. Vamos, versículo 12. ¿Quién midió? Y aquí en este pasaje hay, en la nueva, ¿alguien está leyendo de la Nueva Traducción Viviente? Ok. Hay una lista ahí. Hola, Juliana. Bueno, yo creo que 21 veces vemos preguntas retóricas. Y Dios lo usa para recordarnos quién es y desafiarnos un poco. Y en nuestra versión aquí en la Reina Valera solo hay como 12 preguntas retóricas, pero en la Nueva Traducción Viviente resaltan este aspecto. Y Dios empieza aquí porque con su pueblo rebelde dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Qué es el hueco de su mano? Pues esta parte, ¿no? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con la balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? Y tenemos esto en Romanos 11, cuando termina capítulo 11. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Y la respuesta, no en hebreo, pero la respuesta esperada es nadie. Ninguno. He aquí que las naciones, versículo 15, son como la gota de agua. Estamos en Isaías 40. Son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Que lo que no es. Dios ama a la gente, odia a la gente. ¿Es un ogro? Bueno, aquí dice que estima a los países como nada. No hay una razón que Dios habla así en este pasaje. Y vamos a hablar... No, Dios nos ama. Ama a los venezolanos, ama a los chinos. No, si hay alguien pro ser humano, es el Señor. Él te ama a ti más que tú te amas a ti mismo. Y a mí también. Pero hay la razón que lo hace es para resaltar su soberanía, su poder, su omnipotencia y todo esto. ¿A qué pues, versículo 18, haréis semejante a Dios o qué imagen compondréis? Porque ellos solían pensar en hacer imágenes.
ídolos. Versículo 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende de el oro y funde cadenas de plata. Si eres rico, puedes hacer esto, pero si eres pobre, versículo 20, el pobre, al contrario, escoge para ofrecerle madera que no sea polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talle que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra se fundó? Él está, Dios, el Dios grande, está sobre el círculo de la tierra, sobre... ahí está, sobre todo. Cuyos moradores son como langostas, saltamontes. Él extiende los cielos como si fuesen como una especie de cortina y los despliega como una tienda para morar. Imagínate, como tú vives en tu pisito o en tu habitación. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y vosotros no conocemos, por ejemplo, algo de la Biblia en Daniel, dice que Él levanta a algunos y baja a otros. Y lo hace Dios. Él controla el mundo. No está a favor de la maldad para nada. Permite durante este tiempo que Satanás y sus seguidores siguen haciendo muchas maldades, pero sí, está en control. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Se desaparecen, como si nunca hubieran existido, ¿no? Y otra vez, como en versículo 18, y esto sería una pregunta clave para este pasaje. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo de Israel. Es uno en el libro de Isaías, creo que 25 veces vas a encontrar esta frase. Dios llamándose el Santo de Israel. Dios es Dios santo. Santo 3 veces. Santo, santo, santo. Y Él, como dice en Mateo 5, versículo 48, Él quiere que nosotros seamos medio santos. Nos dice allí perfectos. La única manera, si hay alguien aquí hoy que no ha entregado su corazón a Cristo, la única manera de ser salvo y ser santo en los ojos de Dios es por fe en Cristo. Arrepentirse, creer en el Hijo, decir la verdad al Señor sobre tu pecado, arrepentirse, dar vuelta atrás y creer en Él. Y Él arregla todo, porque es poderoso, como hemos cantado hoy. Su sangre sí vale. Podemos ser salvos, podemos andar con la cabeza alta delante de nuestro Señor, aunque seamos muy humildes, porque sí hemos sido justificados en la sangre de Jesucristo, los que estamos confiando en Él. ¿A quién pues me haréis semejante? Versículo 25. O me compararéis, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Dios sabe el número de las estrellas. ¿Y cuántas estrellas? ¿Hay algún listo aquí que estudia estas cosas? Quizás Miguel Ángel. Pero hay millones y billones, no sé cómo, trillones. Hay muchas estrellas, ¿no? Hay muchos. Dios sabe el número exacto. Como la arena del mar. Cada granito. Dice la Biblia, ve tras ve. Porque es grande. ¿Ok? Intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los sentidos, Dios es grande. Y sabe, cada uno tiene un nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es soberano. Tiene mucho poder.
¿Por qué dices, oh Jacob, o hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí pasó mi juicio. Dios no me ha tratado bien. ¿Cuántas veces has dicho esto? Quizás no en voz alta, pero hemos pensado, pues Dios, ¿qué estás haciendo con mi vida? No estás haciendo las cosas bien, no estás cumpliendo tus promesas en mi vida. No. Dios siempre cumple su palabra, es fiel. Dios es fiel. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Emily ha leído eso hoy por la mañana. No hay quien lo alcance. Y termina versículo 31 hablando de, usando la palabra clave, un verbo, esperar. Esperar. Y en muchas otras partes de la Biblia, esperar es confiar. Habla de nuestra fe en Él. Debemos confiar en Él. Los que confían en Él, como dice en la Nueva Traducción Viviente y otra nueva versión internacional en castellano, traducen versículo 31, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que confían. Entonces vamos a hablar un poco de este pasaje. Como he puesto aquí un poco... ¿Cómo leer la vida de aquel entonces? Fácil, ¿no? Estamos hablando de los días en que había un rey en Judá. Está alrededor de 701 antes de Jesucristo. Okay, 700 años antes que Jesucristo vino la primera vez a la tierra. Y había un rey en Judá que se llamaba Ezequías. Y en 722 los 10 tribus del norte habían sido llevados al exilio. ¿Por qué? Porque pecaron mucho y no escucharon la voz de los profetas. Dios envió, como dice en Jeremías, desde el amanecer hasta la tarde estos profetas para predicar a ellos. Dios era fiel. Decirles, esto no es correcto. Dar marcha atrás, por favor. Dad marcha atrás. Pero ellos no escucharon y fueron llevados ¿a dónde? A Siria. Y ahora Judá está en la misma situación. No hay mejor manera de entender cómo era la vida de aquel entonces que repasar los capítulos anteriores. Por ejemplo, en capítulo 36, quizás en tu Biblia tú lo ves, pero Dios va a juzgar ahora a Judá con el rey Ezequías, y los asirios están allí frente a la ciudad. Y como dice en capítulo 36, versículo 1, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y versículo 2, estaba en Jerusalén. El rey de Asiria envió a Rabsaces, un general, un oficial de su ejército, con gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Entonces, esto es la situación. Estaban acampados en las afueras de Jerusalén, iban a sitiar la ciudad, y era un tiempo de peligro nacional. Yo diría, aquí en España estamos en tiempo de peligro nacional. No hablo mucho de política aquí. Yo creo en Dios, esto es lo que hablo mucho del Evangelio, de la grandeza de Dios. Pero en mi vida, en esta generación, el comunismo, lo único que ha generado en mi vida es miseria, corrupción, pérdida de mucho valor. Yo pienso nada más en Venezuela y veo a todos vosotros aquí. Nos has bendecido e enriquecido a nosotros, pero tu país está sufriendo por tantos de vosotros habéis salido de ahí.
Y lo que quiero decir con esto, también España estamos en un tiempo de peligro nacional. Y podemos decir mucho. Al final, el Señor resolvió todo esto en capítulo 37, a partir del versículo 36. No tenemos tiempo. Ezequías oró a Jehová, o Jehová escuchó su oración. Pero a partir del versículo 36 de capítulo 37 dice, salió el ángel de Jehová, hablando de la grandeza de Dios, y mató a 185,000. 185,000, ¿dónde dice 185 personas, soldados? 185,000. En el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana de aquí, que todo era cuerpos de muertos, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y hizo su morada en Nínive, y luego 2 de sus hijos, en versículo 38, le asesinaron un día. Una familia muy amorosa, ¿no? Entonces vemos que el Señor grande resolvió esto en un pispás, y es capaz de hacerlo. Pero era un tiempo de peligro nacional. Capítulo 38 vemos que era un tiempo de peligro personal para Ezequías, porque el profeta viene en versículo 1 diciendo, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, pon tu casa en orden, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces el orden había salido de la presencia de Dios, el profeta había recibido el orden de Dios, el mandato de Dios, el que vas a morir. Entonces, después de mucho lloro y súplica a Dios, Dios extiende la vida de Ezequías otros 15 años. ¿Es misericordioso el Señor? Pues sí. Nuestro Dios grande es misericordioso. Y en capítulo 39 vemos que era un tiempo también de peligro nacional, ¿ok? Peligro futuro, perdona. Y eso lo vemos en 39, porque después de un tiempo Dios había liberado a ellos. Ezequías, en un arrebato de, no sé, rebeldía o falta de sabiduría, de ser necio. Vienen los de Babilonia, porque dice en versículo 1, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo en el hospital, ¿no? Y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías. Estaba muy feliz porque le trajeron regalos y estaban reconociéndole. Entonces, quizás lo importante dice en la última parte, la mitad del versículo 2, toda su casa, primera parte, les mostró la casa de su tesoro, versículo 2, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa que en su casa, que en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Y era un acto necio. Y luego el profeta tiene que decirle, pues mira, estos mismos señores, en algunos años, era 586, van a venir aquí otra vez y van a sacar Jerusalén, lo que efectivamente lo hicieron. Destruyeron a Jerusalén, sacaron a todos los de Judá y Benjamín y los llevaron a Babilonia. Y hay salmos escritos muy tristes sobre este evento. Y entonces lo que quiero decir, era un tiempo de peligroso, era un tiempo de riesgos y todo esto. Desde entonces el mundo no ha cambiado mucho. Sí, tenemos móviles, tenemos astronautas, tenemos muchas cosas así, pero todavía de vez en cuando experimentamos peligros. Y he puesto aquí enfermedades. Antonia, ¿dónde estás? Ahí está. Enfermedades. Gladys,
ha tenido cáncer durante un tiempo. Y eso pasa en la vida de los creyentes y en la vida de los no creyentes. Vivimos en un mundo caído. Accidentes de tráfico. ¿Alguien ha tenido un accidente de tráfico reciente? En la glorieta de arriba. ¿Tú conduces? Oh, ok. Pero digo, hoy por la mañana allí en la glorieta al lado de McDonald's y Vallesol, sí, 2 coches. Yo estaba allí andando. Nuestra vida en este mundo caído está plagado de peligros, situaciones distintas. Y por eso necesitamos mirar hacia arriba, siempre, ejerciendo nuestra fe o confianza en el Señor Jesucristo. Y quizás tú conoces estos versículos, son importantes. A veces la gente los trastornan, los tuercen un poco. Pero dice allí en capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, somos hijos de Dios. Miguel Ángel nos ha recordado hoy. Hijas de Dios. Aunque yo no sea el presidente de los Estados Unidos o de España o nada, soy hijo de Dios. El nombre más alto, más importante. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe es tan grande? No. Hombres de poca fe somos. Igual como sus discípulos. Es porque sí, con el poquito de fe que ponemos en Él, ¡wow! Es un gran Salvador. Él puede salvar hasta el último sentido. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En este sentido, en Romanos 8, cuando dice que somos más que conquistadores o vencedores en Cristo, es este sentido. Está resaltando la gran Salvador, no tanto nuestra fe, pero es importante saberlo. ¿Por qué necesitamos mirar hacia arriba? Para seguir progresando en la fe cristiana, tienes que poner tu mirada en Dios, tienes que contemplarlo. Si dejas de leer sobre Él, ¿y dónde vas a ver a Jesús? Camarma de Esteruelas, en Lepe, en la Biblia, en la palabra de Dios. A lo mejor está escrito ahí. Tenemos que mirar la Biblia con lupa. Y allí vemos sus cualidades, sus características. Como en este pasaje en Isaías 40. Y nos ayuda mucho. Si lo crees. Si eres como un hombre, como dice en Santiago, que dudas. Como la ola del mar que va así. No vas a recibir mucho ánimo. Pero si crees en el Señor, cuando contemplamos al Señor mirando con lupa sus cualidades, las tinieblas desaparecen. Y esto es lo que más o menos Dios está animando a la gente de aquel entonces. En Isaías capítulo 40. Igual como ellos necesitamos confiar en Él hoy. Más y más. ¿Ok? Podemos hablar de mucho, no hay tiempo. Primero en los primeros 10 versículos. La esclavitud humana casi siempre es el resultado de la esclavitud espiritual. Si empezamos a no obedecer al Señor, no escuchar su palabra, no poner en práctica sus preceptos, sus mandamientos, no para la salvación, sino simplemente para vivir en este mundo que Él ha creado. Él es el creador, Él es nuestro pastor, no somos las ovejas de su prado. No nos hemos creado a nosotros mismos. Si no hacemos esto, al final terminamos esclavos. Primero, espiritualmente, de nuestro pecado, el amo pecado, y al final en algunos casos muy tristes, de esclavitud humana. Y esto era lo que en aquel entonces Judá
después de ver el ejemplo de Israel, las 10 tribus del norte, estaba en servidumbre. Entre Egipto y Asiria siempre vasallos. Gente diciendo, ¿cómo vais a vivir? Y vais a tributar a mí cada año, decía el rey de estos países. Y esto era la situación. Entonces, Dios, como la gente se enfrenta al futuro, Dios les asegura que Él estará con ellos en las dificultades y las tribulaciones. Y versículos 1 al 10, estos 1 al 11, se tratan de eso. Habla de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en versículos 3 al 5 dice, consolaos, consolaos, etcétera, etcétera. Y no tenemos tiempo de hablar de todo esto. El triplete de las cosas en versículo 2, que su tiempo ya ha sido cumplido. La servidumbre. No vais a ser vasallos para siempre. Número 2, tu pecado ha sido perdonado por Dios. La Biblia dice en muchos pasajes que Dios es capaz de perdonar. Uno de nuestros favoritos sale en el Salmo 103, donde dice, si puedo encontrarlo aquí, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le aman. Y sigue hablando de eso. Él puede alejar de nosotros nuestros pecados y las consecuencias por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y vemos en versículos 3 al 5 la gloria. En versículo donde dice, voz que clama en el desierto. ¿De quién hablaba? Juan el Bautista. Si vamos a Lucas 3, y no vamos allí, dice allí Lucas, el gran historiador de la iglesia en el Nuevo Testamento, que eso daba Isaías aquí. Estaba hablando de uno que se llama Juan el Bautista, que iba a preceder a Jesucristo anunciando su venida, su primera venida. Y allí dice en versículo 5 algo muy interesante. Y manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Todo el mundo vio a Jesucristo en su primera venida? No. Entonces está hablando, aquí tienes la primera venida de Jesucristo y la segunda. Habrá algún día, la Biblia habla en muchos sitios, cuando todo el mundo va a verle venir. Todo ojo. En Zacarías 12, Mateo 24 habla de que todo el mundo va a verle. Habrá mucho miedo en el momento que Él aparece, viniendo de las nubes otra vez, para poner en orden su mundo, el mundo que Cristo creó. Y vemos que aquí hay algo muy interesante en esta parte, y eso tiene que ver con nuestras vidas. En versículos 6 al 8, dice, hay un gran contraste aquí. Dice, ¿qué tengo que decir a voces? Está animando al predicador, al anunciador de predicarlo. Dice esto, resalta esto a este pueblo rebelde mío, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Okay, esto es lo importante. El ser humano es temporal, frágil, no perdurará para siempre. Mi madre acaba de morir en julio. Yo voy a morir en algunos años. Tú también, si no viene Cristo. Muy importante entender eso. Pero escucha bien. Séquese la hierba, versículo 8, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿En quién deberías poner tu confianza? En la palabra del Señor. En la palabra, en lo que Dios ha dicho. Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿quién era? En el prólogo de Juan, capítulo 1, era la palabra.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra era Dios. Y versículo 14, y aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos versículos, versículos 1 al 11 del capítulo 40, están hablando precisamente de eso, de la palabra de Dios. Primero la palabra escrita y la palabra viva es Jesucristo. Y vosotros que habéis, algunos de vosotros que habéis estudiado la Biblia mucho, saben que el vínculo entre la palabra escrita y la palabra viva es casi, no hay, son la misma cosa. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, él dice esto, hablando de Dios y cómo nos renace, nos causa nacer de nuevo, dice esto. Él de su voluntad nos hizo nacer por creer en Cristo. No, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer, versículo 18, Santiago 1, nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿ok? Cristo es la palabra, el verdadero palabra. Yo soy el camino, la vida, y la verdad. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces, es igual aquí en el libro mesiánico, en Isaías. Es igual. Si vas a confiar en algo, confía en ese libro, lo que dice. Porque este libro, inspirado por el Espíritu Santo, habla de quién, desde el principio al final. La palabra viva, Jesús. Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, si podemos decir muchas cosas al final, lo vemos en versículos 10 y 11, la segunda venida de Cristo. Y esto era de consolación para ellos, igual como debería ser para nosotros. A saber que esto no va a seguir para siempre. ¿Estáis felices los venezolanos que estáis aquí fuera de vuestro país? ¿Estáis encantados? Espero que no. No es normal salir de mi país. En mi país hablan inglés. Y lo entiendo perfectamente. ¿Ok? Y muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces lo que quiero decir con esto es no sé qué quiero decir con esto. No sé, me olvidó. Estamos buscando otra patria. Sí. Eso, gracias, Cami. No sé si iba a decir eso, pero Dios es un guerrero potente. Versículo 11, 10. Con su brazo señoreará. Vendrá en su segunda venida no como el correro, sino como el guerrero potente. Como en Apocalipsis 19, montado sobre, cabalgando sobre un caballo blanco. Y sale de su boca, ¿qué? La espada, ¿no? Pero ¿qué representa la espada? La palabra de Dios. Lo que Él dice, ya. Es instante. Y entonces, como Martín Lutero decía en su famosa canción, A Mighty Fortress is Our God. Castillo fuerte. Castillo fuerte. Es con una pequeña palabra vencerá a Satanás. Y cuando Cristo dice al abismo, al abusos, irá. No tiene que pelear físicamente. Lo que sale, la palabra que sale de la palabra con P, viva, Y esto es la idea en versículo 10. Y en versículo 11 vemos otro aspecto del Señor. Y Él es muy manso con nosotros. Si no fuese así, yo no estaría aquí hoy, ni tampoco tú. Dios es súper manso con nosotros. Y lo dice allí, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos. El guerrero potente, poderoso, con mucha fuerza, que va juzgando de pecado a todos. Es igual el que coge a los niños, ¿no? O no sé, como Jesús en el Nuevo Testamento y los puso en su regazo.
y hablaba de su Padre Celestial. Es así, en su seno llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, ¿no? Pues estoy alargándome mucho. Voy. La grandeza infinita del Señor. Esto es lo que me gusta leer y leer y leer y leer. Me da mucho ánimo. A veces cuando vemos nuestro mundo haciéndose como una especie de caos por el pecado, por las tragedias, por las plagas, por las cosas. Pienso mucho en África y veo tantos problemas allí. Tanta gente sufriendo. En Nigeria, en la parte del norte. Cómo la gente sufre. Las chicas que han raptado de allí y han encerrado y lo tratan como perros. Y en muchos otros sitios de la planeta, en China, tiene gente encerrados y veo todo esto, pero cuando leo estos versículos 12 al 26, me animo mucho. Me da fuerza, ¿no? Porque Dios es muy grande y Él sabe exactamente. Él no es incapaz, sino capaz. Es suficiente para llevar a cabo su plan de redención y lo hará. Y aquí estos versículos resaltan, como he puesto, la grandeza de Dios como el Creador en versículo 12. ¿Quién midió las aguas? Es como Génesis capítulo 1. Él dijo al mar y a los ríos, hasta entonces, y pararon. Y pusieron tierra firme ahí, y etcétera, etcétera, etcétera. Versículos 13 al 14 habla de la sabiduría incomparable de Dios, y lo vemos en 1 Corintios 2, hablando de la salvación de Dios. Y la pregunta es, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién? En toda esta sección, la pregunta cuando hay problemas, sí, esto es importante. La pregunta cuando tú tienes problemas en tu vida no es ¿por qué? No es ¿por qué? Es ¿quién? Si conoces a Cristo de verdad, no preguntas, ¿por qué me ha pasado esto? Yo sé que todos lo hacemos. Pero si quieres salir del bache, de la depresión de tu divorcio, o la muerte de tu madre, o lo que sea, pregunta ¿quién? ¿Quién? Y aquí en estos versículos 12 al 26 vemos quién muchas veces. Capítulo 41, otras veces, 4, 5, 6 veces, 4 veces. ¿Quién? 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 Dios, el Dios grande, el Dios todopoderoso, ¿ok? Él puede resolver tu problema. ¿No tienes trabajo? Él sabe dónde vives. Él sabe tu nombre, el tamaño de tu nariz. Él sabe todo. La soberanía indisputable sobre las naciones, versículo 15 al 16. Habla así el Señor acerca de las naciones porque en comparación con su grandeza son como termina ahí. Lo que es, lo que no es. ¿Okay? Pensamos que nuestro país o nuestra raza o lo que sea, somos los mejores. ¿Qué va? En comparación con el Señor somos muy humildes. Y debemos tener este aspecto. Esto nos ayudaría. Si vas a salir del bache de tu problema, de tu revés, tienes que humillarse. Y la palabra tapaneo realmente es bajar. Humillarse es bajar. Ponerse debajo, sujeto a Dios y mirarle como es grande. Jehová es el Dios viviente, soberano y todopoderoso. Y lo vemos allí en estos versículos. Versículo 26 sería clave. Y esto es lo que no solemos hacer. Levantad en alto vuestros ojos. Y mirad quién, otra vez quién. Ellos en versículo 27 están diciendo ¿por qué? ¿Por qué nos ha dejado que los asirios están aquí en las afueras de Jerusalén, en Sion? ¿Por qué has dejado que todo esto sucediera, Señor? ¿Por qué? No es la pregunta adecuada, no es la pregunta de fe.
La pregunta es ¿quién? En versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién creó a Israel? Dios. Saque y cuenta su ejército, todas las estrellas, todo. Llamo por nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ojalá que tuviera el vídeo que mostró el pastor cuando él predicó sobre este pasaje, porque era muy chulo. ¿Ok? No lo tengo. Pero hay muchas cosas que tú puedes ver. Pero lo que quiero decir es, Dios es muy grande. Vamos adelante. Hay muchas preguntas en otras partes de la Biblia. Jesús también usaba las preguntas retóricas. Cuando Dios preguntaba en Génesis 3:9 a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? ¿Es porque Dios no lo sabía? ¿Qué va? Es para causarnos reflexionar y darnos cuenta de que tenemos que confiar en Él y admitir nuestros fallos. En Éxodo 4:2, cuando Dios preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Es porque Dios no sabía que tenía una barra en su mano? ¡No! Es porque Dios tiene otro plan. Primero de Reyes 19:9, cuando Elías está deprimido, sería el ejemplo ideal para ilustrar las verdades de Isaías 40. Elías allí en la cueva había huido de ¿quién? Jezabel, la malvada, que quería a él, ¿no? Y Dios aparece dos veces, le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? No sé la voz, la escritura allí dice que era un viento muy silencioso, ¿no? Pero la voz salía diciendo la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Preguntas retóricas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús, por ejemplo, tenemos tiempo de hablar de Job, pero Jesús en Mateo 17, cuando vienen a recibir o pedir los tributos, Jesús pregunta a Pedro, el líder de la iglesia, ¿qué te parece? ¿Qué vamos a hacer? ¿Exigen los impuestos de los hijos o de los extraños? Y allí podemos, cuando preguntaba a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan suficiente para dar de comer a toda esta gente? ¿No lo sabía Jesús lo que iba a hacer? No, lo sabía. Y Dios nos pregunta, muchas veces, igual como ellos nos preguntan. Al final vemos en los últimos versículos, y hay mucho más que podemos decir, pero a partir del versículo 28, otra vez preguntas, ¿no has sabido? Versículo 28, ¿no has oído? El Dios eterno es Jehová, el Señor, omnipotente, el Señor autoexistente, etcétera, etcétera, es soberano, el que no hace falta nada. ¿No has sabido eso? El cual creó los confines de la tierra, es el creador del mundo, el creador de tu alma. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. ¿Cuántas veces he estado cansado? Después de viajar 24 horas de Seattle, de Portland. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nadie puede asemejar el intelecto de Dios. A veces nosotros, cuando vemos a una persona como Stephen Hawking o no sé quién más, Einstein, decimos, madre mía, ¿cómo piensa este hombre? O quizás tú estás pensando en alguien aquí en España, porque hay muchos intelectuales que nos impresionan con su sabiduría, con su erudición. Según Dios, no hay quien lo alcance. Están años luz de Él. Todos los intelectos, los eruditos de nuestra
nuestro siglo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunos. Los muchachos como Andrés, sí, estoy hablando de ti, tú eres muchacho, se fatigan y se cansan. No, Andrés, sí, vamos a ir fuera ahora y empezamos a correr, él va a correr mejor que ninguno de nosotros, ¿ok? Pero en este sentido, estamos hablando de confiar en el Señor, seguir al Señor, vivir para el Señor. Esto no se trata de fuerza física, sino de fuerza espiritual. Los que van a tener éxito son los que, versículo 31, esperen al Señor. Ellos sí tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La pregunta del millón no es por qué, como en versículo 27, quejándose. Yo sé que hay cosas en esta vida que nunca vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Eso sí entiendo. Yo sé que es normal, como Job, preguntar por qué. Y si lees bien el libro de Job, él pasa capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Y al final, cuando llegamos a capítulos 38 al 42, ¿qué decía Dios? ¿Quién? ¿Quién? Igual como aquí. Tú estabas allí cuando yo... ¿Es quién? Dios tenía que reorientar la visión de Job para que él se dio cuenta de la grandeza de Dios. Y tú recuerdas las palabras de Job porque lo cantamos, creo que tenemos una canción. Cuando él dice esto, a mí me encanta leer. Yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es él? ¿Quién es la persona que os corrige el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Decía Job de sus propias preguntas a Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Señor, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es, ¿quién levanta vuestros ojos? Muchas personas pasan la vida preguntando ¿por qué? Mi vida ha sido un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No saben que a lo mejor nunca vayan a recibir una respuesta adecuada durante esta vida. Los creyentes también vivimos en un mundo caído igual, pero tenemos el gran privilegio, hermanos, nosotros, de confiar en Él, de decir, ayúdame Señor, quiero verte, quiero poner mi mirada en ti y pensar en tus cualidades, tus atributos, para conocerle mejor y aprender a confiar más y más en Él. Seguir a Jesucristo por fe en esta vida es lo máximo, ¿ok? No quiero jugar con leche porque... pero lo digo cuando lo escribí, pero digo, es lo máximo. Es un gran privilegio conocer a Dios y confiar en Él. Habrá reveses, habrá problemas, habrá días de oscuridad, habrá tristeza, pero nuestro Dios grande nos va a ayudar en todo. Y sigue, nos ha ayudado cuando levantamos nuestros ojos en alto para mirar a nuestro gran Dios. Entonces podemos progresar. Y esto es la razón que estamos aquí, esto es lo que hacemos aquí. Queremos presentar, como decía Pablo en Colosenses 1:28, cada hombre, cada persona completo, perfecto en Cristo, entendiendo lo que está revelado aquí en las Escrituras. Esto es mi deseo. Y lo de Miguel Ángel y de Adam, los líderes de la iglesia, es que los hermanos aquí, los creyentes, sean perfectos en Cristo. Y como resultado de conocerle y amarle de todo corazón, van a ser muy felices. Quizás tus circunstancias aquí en la tierra no van a cambiar. Eso no prometo. Aquí no predico a dame 10 y me voy a daros 100. No, eso no es bíblico.
Lo que sí predico es pon tu fe en Cristo, pon tus ojos en el Señor Jesucristo. No sé si recuerdas este himno que dice aquí, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor, será a la luz del glorioso Señor. Y esto es lo que os animo hoy, os exhorto durante 2020, poner tu mirada en el Dios grande. Hoy cuando llegues a casa, abre estos versículos 12 al 26 y lea en el silencio de tu casa para refrescar tu visión sobre Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. No nos has dado lo que merecemos, Señor, sino nos has dado lo que hemos cantado hoy, tu sublime gracia. Nos has amado en tu Hijo Jesucristo. En Él encontramos vida, esperanza, propósito. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Pido por cada persona aquí presente, Señor, que sigues ayudándoles en su vida. Si hay alguien aquí que no te conozca, no te conoce todavía, Señor, ayúdales a entender el mensaje del Evangelio, que poniendo su fe en Cristo Jesús, el Señor resucitado, el que murió en la cruz, ellos también pueden experimentar el gozo de la salvación eterna. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Úsala para tu gloria y honra, nuestro gran Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.